Hola, queridas, buenas noches. Buenas noches a todas. Hola, buenas noches. Hola, pues bueno, tenemos un invitado, el licenciado Juan Vera. Como estuvieron viendo en los teasers, vamos a hablar un poquito del divorcio y bueno, yo la verdad no puedo recurrir a nadie más que no fuera Juan. Con toda la confianza y con toda la tranquilidad de ser un abogado que puede ser como muy objetivo y manejar las cosas desde un lado neutral que muchas veces nos hacen falta en momentos de crisis. Entonces, bienvenido Juan, bienvenido Artemis. Muchas gracias, Clau. Buenas Harta noches. vieja tú, harta vieja. Sí, ya estoy viendo. Qué bueno, qué gusto saludarlas a todas y aquí ya saben que estoy para servirle. Gracias, Juan. Oye, pues primero que nada, me gustaría preguntarte, ¿qué onda con la pandemia y los divorcios? ¿Sí es cierto que se botaron cañón? ¿Es un mito? Pues mira, sí hubo un repunte importante en la solicitud de divorcios que no ha podido frenar el tribunal, ¿no? Definitivamente la situación del encierro, el estrés entre la pareja, el estrés con los hijos, lo que ha generado es mucho roce entre ellos cuando no se tiene esa paciencia, esa comunicación, esa complicidad en la pareja para poder arreglar de los tiempos de cada uno, ¿no? Los niños en la escuela por computadora, el papá trabajando en su escritorio con otra computadora. Si la mamá trabaja, tiene que estar también en una computadora. Los niños están, si son chiquitos, pues están por todos lados. Entonces, sí, la gente se desespera, ¿no? Y en esa desesperación, pues vienen los gritos, posiblemente insultos, violencia, ¿no? Entonces, por eso algunas de las medidas que han tomado los gobiernos es prohibir, por ejemplo, el alcohol, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque dispara el sentimiento, dispara las emociones y entonces se vuelve esto un caos. Y entonces este tipo de situación, este fenómeno que ha causado la COVID, viene generando para muchas familias tal situación de estrés que lo que primero que piden es, quiero paz. Tú te casas para tener paz en tu vida, estar con tu pareja feliz, no para estar sufriendo intranquilo y no poder dormir, ¿no? Exacto, Entonces, claro. todo este estrés que se va generando por parte de cada uno de los miembros de la familia es manejado diferente y si no se controla, pues causa un caos familiar y ya todo el mundo está estresado. Y en ese estrés, pues viene que ya mejor sabes que voy a ver un abogado y a platicarle el divorcio, ¿no? Y sin tal vez hasta comentarlo con la propia pareja. Y cuando se entera, ya sea el cónyuge o la mujer, que se fue a ver un abogado para ver la situación de la separación y del divorcio, inicialmente en buenos términos, pues la otra persona se siente engañado, se molesta y empieza un caos. ¿Qué hizo el tribunal? Cierra sus puertas el tribunal y permite que por medio de medios electrónicos y una cuestión de citas que se colapsó de manera inmediata el sistema para presentar demandas, ¿no? Entonces, pues esas demandas se acordaban nada más a medios términos, porque no podían actuar tampoco, tienes que ir a notificar la demanda a tu contraparte. ¿Cómo la vas a notificar si los actuarios no están trabajando? Claro. Entonces, ¿qué genera? Pues mayor estrés. ¿Por qué? Porque Claro. bueno, yo intenté mi divorcio, pero sigo viviendo con mi mujer o sigo viviendo con mi marido, ¿no? Claro. Esto sacarlo. Entonces, se van por la otra vertiente que es la materia penal. En la materia penal vas y pides medios de protección y entonces sacan a uno de los dos. Y los niños tienen que estar en un techo, ¿no? Y por lo regular, a quien se le ordena el abandono del hogar viene siendo al hombre, ¿no? Y principalmente porque se le acusa de violencia familiar, ¿no? Es el que está colapsando todo, la mujer pues como quiera siempre está más presente en el hogar, más presente con los niños, y el hombre no les quito también su mérito, pero por lo regular estamos fuera, ¿no? Claro. Están fuera, no están todo el tiempo comiendo con los niños, y mucho menos gritando y manateando. Entonces, pues ahorita que arranca el tribunal, como arrancó en agosto, pues arrancamos a un día sí y un día no cada juzgado. Entonces todo se va rezagando porque aunque los juzgados, cada juzgado trabajó los 5 días de la semana,
no queda, el trabajo era ya insuficiente. Y de por sí antes, o sea, antes era un tema de fechas y eso, ahora con este rezago, pues ya me imagino. Sí, porque si te daban la audiencia de por sí, tu audiencia de divorcio en una situación muy sencilla en la que es un divorcio voluntario, ambas partes están de acuerdo, la pensión alimenticia, ya todas las cuestiones inherentes al matrimonio, ya se arreglaron entre las partes, presentan su convenio ante el juez. Lo único que tienen que esperar es que se les cite para ratificar y que digan ante la autoridad judicial que sigue siendo su deseo dar por terminada la vigencia del matrimonio. Es una cuestión, insisto, 15 minutos, 20 minutos. No te lleva más sentarte y identificarte ante el juzgado, que tecleen una audiencia que por lo regular ya la tienen de machote y manifestar que ambas partes se quieren divorciar para que se resuelva su divorcio y les entreguen el oficio y se vayan a presentarlo ante el registro civil, ¿no? Entonces todo esto, si no lo tienes y te mandan una audiencia de 8 meses, ¿qué hace la persona? ¿Qué hace la pareja cuando tiene que vivir en un mismo hogar? ¿Cómo se llevan ahora? Porque el trato, si no es cordial, es un trato ya de mucha indiferencia que causa molestia y que poco a poco va generando violencia. Claro. Hartazgo. Pero pues ¿a dónde me voy? Yo no tengo, en el caso de que no haya un hogar, pues tiene que salirse alguien. Más si estamos cometiendo conductas de violencia intrafamiliar en contra de los integrantes de la familia. Claro. Entonces, todas esas medidas de emergencia las tiene que ir a buscar a la materia penal, acusar en la Fiscalía para la Protección de la Mujer, de los menores, y acusar a la persona, al cónyuge violento, acusarlo para que pidan medidas de protección porque temen sí. Va, sí, pero quítale. Es que quiero preguntarte algo, porque yo no sé mucho de derecho, pero a ver, si vamos a tratar un caso de divorcio, ¿esto no se trata en materia penal? O sea, ¿cuál es la diferencia o por qué? No, lo que pasa es que ahorita con esta pandemia, para muchas personas y muchos abogados, la solución es irse directamente a esa materia porque de manera inmediata, como si está funcionando de manera continua y no el tribunal, porque el tribunal estaba cerrado, tiene que buscar el medio de protección, la medida justa de protección a todos los miembros de la familia. Y si hay alguien que está causando, en este caso, violencia, pues tiene que salir del hogar. ¿Por qué? Porque está perjudicando a los niños o a la esposa o a la persona que vive en ese hogar. Entonces, no habiendo un tribunal funcionando, pues tenemos que recurrir a otros medios judiciales para poder proteger a nuestro cliente o proteger a una familia de algún modo, ¿no? Ok. Oye, Juan, Perdón, Clau, ahí rápido. Lo que yo siento, hola Juan, buenas noches. Hola, Es Mili. que es un pieza bien resbaloso hablar de violencia familiar, porque si no es algo visible, si cuando es visible y llegan con, ¿no?, heridas, tal, es cuestionable y o sea, no es como tan de facto como uno quisiera pensar. O sea, No, y si la mucho menos violencia no es rápido. física, visible, es muy difícil de probar y decir, pues es que el señor se sale. Si fuera así de un clic, habría No, un mira, montón de mujeres girando de alegría ahorita. desde luego uno, o sea, se levanta una denuncia penal, se le entera al imputado de la situación, pero cuando hay riesgo en tu vida, riesgo en tu desarrollo y sobre todo riesgo para los niños, se piden unas medidas de protección que debe otorgar por todas las convenciones para los menores, todas las convenciones que hay ahorita, que pesan y tienen a veces mejores determinaciones para proteger. Está obligada la autoridad a proteger a los miembros de la familia. Y en lo que son peras o manzanas y en lo que se investiga y se obtienen datos de prueba para la carpeta de investigación sobre los hechos que se le imputan a la persona generadora de violencia, en ese momento lo que sucede es la autoridad de manera inmediata protege y con posterioridad se van a acreditar las cosas.
si fue cierto, si no fue cierto, mandan a valoración al CABI, a la mujer, a los hijos, e incluso a los hombres, para ver a qué grado, quién es generador primero, y luego a qué grado los receptores de la violencia han sido lastimados, porque hay muchísimos grados de violencia, ¿no? Claro. Entonces, ya habiéndolos determinado, viene la sanción en su caso. Ya. Entonces, es por eso que ahorita con esta situación y con la lentitud que tenemos por el propio tribunal, por la protección, mira, el hecho que el tribunal que esté trabajando pausadamente es por protección a la vida de todos los ciudadanos, ¿no? Tanto de sus trabajadores como de los usuarios y nuestros clientes. Entonces, es incomprensible a un grado muy alto que no se crean, en vez de cerrar el tribunal, se hayan creado algunos sistemas aleatorios por medios electrónicos para poder, de manera pronta y expedita, un tribunal familiar está viendo cómo se colapsa esa justicia en materia familiar. Que no hayan hecho nada para poder evitar que se siga acumulando el trabajo, porque ahorita las audiencias las están mandando incluso a noviembre. ¿Sí? Y hay jurisprudencia. ¡De terror! O sea, Suerte con eso, ¿no? Imagínate que ya metiste la demanda. Ah, sí, su cita es en noviembre. No, y mientras viviendo con el enemigo, ¿no? Exactamente, y te ponen una jurisprudencia, pues respaldando que debido a la carga de trabajo y al cúmulo que existe de trabajo en el tribunal, pues la audiencia se pone en donde hay un hueco, y tu hueco fue el 13 de noviembre, pues ni modo, ¿no? En vez de que siendo cosas sencillas, cuando las hay, desde luego, porque en casos de divorcio necesarios, todo un tema completamente diferente a los voluntarios, tendrían que haber hecho algo más rápido. Vamos a poner audiencias por medios electrónicos para que nada más la señora y el señor me manifiesten a mí, que estoy con mi secretario de acuerdos que da fe, que es su deseo dar por terminada la vigencia del matrimonio y que se gire el oficio al registro civil, punto. Que así es un matrimonio civil también, ¿no? Van, firman, o sea, entregan los papeles y ya estás, ¿no? Exactamente. Aquí pero no todo termina como... No todo es así, ¿no? No, pero vaya, debe haber un porcentaje que no estaría esperando como ahorita si pudiera ser así de sencillo, cuando menos eso los elimina. Y lo hay, Marce, porque, por ejemplo, el divorcio voluntario que se le denomina administrativo, cuando no hay hijos, ya se liquidó, si hay sociedad conyugal ya se liquidó, nadie de las partes necesita alimentos, pues vas y haces tu divorcio administrativo ante el propio juez que te casó, ¿no? Llenas tu solicitud, presentas tus papeles y en una semana o dos ya estás divorciado. ¿Mm? Entonces, pero ese es un porcentaje muy pequeño en México. Claro. El siguiente sería el divorcio voluntario, que es ante el Tribunal Superior de Justicia en materia familiar, en donde, habiendo hijos o habiendo pleito por la sociedad conyugal, donde hay una controversia, pero que la resolvieron las partes con sus abogados o por ellos mismos, y presentan su solicitud acompañando el convenio que avala que ya se arreglaron en pensión, en guardia y custodia, en patria potestad, en la disolución de la sociedad conyugal, o si hay indemnización, si hay compensación o no, pues entonces, ¿qué le cuesta al tribunal recibirte el papel, señalarte una audiencia pronta y por medios electrónicos se presentan las partes, se identifican mostrando la identificación en la propia pantalla y que el juez los decrete el divorcio? Apruebe el convenio, decrete el divorcio por medio de una sentencia que a la semana salen porque son de machote. Claro. Las son de machotes y muchas veces copy-page, copian el propio convenio que se presenta y lo vierten en la sentencia, y ya en la sentencia se divorcia, se tienen las partes presentando su divorcio. Como amigos, mucho gusto. Vamos, están sujetos a las obligaciones y derechos que quisieron por medio del convenio, ¿no? Oye, Juan, y bueno, o sea, ahorita sabemos cómo está ya nos estás explicando cómo está el tema en los juzgados y todo el rollo, pero bueno, al final la gente está quizá viviendo con un agresor, hablando de estos temas, porque hay también
divorcios en donde no hay agresión y no hay maldad. O sea, nada más es simplemente ya no queremos. Entonces, pero en estos casos, a mí me servía mucho cuando yo estaba en este proceso, esas llamadas de, a ver, cualquier cosa, o sea, en un momento de crisis, ¿qué puedes hacer? O sea, empieza la crisis, ya se enteró que le metí el divorcio, pero no se sale de la casa, y empieza la violencia. Una mujer con hijos, ¿qué puede hacer? Una es, dime. Mira, ¿qué puede hacer? Si empieza la violencia, es violencia física o verbal, pues ir y denunciar. No hay más. Ya con posterioridad se podrá platicar, ya sea ante el Ministerio Público o con abogados de por medio, pues el tratar de pactar sobre todas las cuestiones inherentes a su matrimonio, porque podemos decir que el divorcio, pues es uno, si es necesario, no importa, son iguales, ¿no? Todos los divorcios, por muy parecidos que sean, tienen su propia peculiaridad, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues recurrir de manera inmediata a un abogado para que te proteja, le comentes la situación. Y los abogados, de preferencia, en materia familiar, tienen que ser muy humanos, tienen que ser muy comprensivos con las partes para escucharlos y con posterioridad guiarlos y darles la mejor solución para que se lleve a cabo en los mejores términos su separación, ¿no? Si el señor es violento, pues tratar de hacerlo entender a la buena o a la brava. Cuando es un divorcio necesario y hay un agresor, pues la mayoría de los casos es denuncias y el otro dobla las manos y dice, bueno, ya, le voy a bajar, pero vamos a arreglarnos en estos términos. Y empieza la negociación. En muchos otros casos así, pues nos vamos a las últimas consecuencias porque tú no sabes con quién te estás metiendo, No, ¿no? bueno. Es el dicho de muchísima gente, la amenaza de siempre. Y realmente cuando ya se ven en un problema grave en el que los propios dictámenes periciales arrojan que hay violencia en contra de los niños, cómo la han recibido, hay violencia en contra de la mujer, cómo fue recibida, a qué grado. Y entonces vienen las sanciones, y son sanciones fuertes, sanciones pues que se puede decir que son bien merecidas en muchos casos, cuando definitivamente se arregla la situación conforme a justicia, ¿no? Juan, ahorita que dices, no sabes con quién te estás metiendo, hablemos neto, ¿no? Derecho, de qué hay de la justicia al mejor postor. Claro. O sea, hay un tema pesado, ¿no? Hay una... Pues con Si un hombre de relaciones, por sí puede estar en una posición de poder, hablemos de que es propietario de todo, si ella es ama de casa o si trabaja pero lo que gana no le alcanza, él es el proveedor fundamental. Entonces, hay desventaja por un montón de lados y en el no me salgo, vete tú. Mira, la gran ventaja que, bueno, sí hay una desventaja en el caso que me planteas, Mili, porque pues efectivamente uno siendo el proveedor y el generador de la riqueza que tiene la familia, el hogar, todas las cosas que se tienen, pues bueno, pues es que él lleva la batuta. ¿Yo cómo le hago para poder ser protegida y que no sea vejada por mi propio marido, dejada en la calle con mi maleta y si me va bien con mis hijos, ¿no? Recuerden que la esfera de la mujer es la segunda esfera más protegida en México, por todos los tratados internacionales que se han firmado para erradicar la violencia en contra de la mujer. Desde luego, cuando viene que esa persona tiene influencias, aquí es un juego que nos incluye a los abogados, ¿no? Cuando hay un abogado capaz de generarte un pleito tal que lastime incluso a tus hijos y a tu mujer, ese es un abogado pues, que tiene una ética diferente a la de darle una solución positiva a toda la familia, porque la materia familiar puede ser tan dañina como los 18 años de la mayoría de edad del niño más chico. Puedes pelearte 18 años con alguien si quieres, y todo es a capricho, cuando debería de entenderse, y si no lo entiende tu cliente, pues tienes que guiarlo y hacerlo entender que el daño puede él odiar, puede él no estar de acuerdo con todas las mujeres del mundo porque él es un hombre y es muy macho, ¿no? Puede es un gángster. Tiene que haber el peso de la ley que lo ponga en orden
y sobre todo su abogado, que sea un abogado que lo haga entender que el daño ya no va a la mujer, el daño ya lo están recibiendo sus propios hijos. Y todo esto es una situación, el divorcio necesario que se creó porque antes el matrimonio se decía que era uno y para siempre, y que ambas partes se procuraban, tenían derecho, obligaciones y procuraban respeto. Cuando ya no lo hay, es un martirio. El mismo nivel de enamoramiento que llegó a tener la pareja, de repente se vuelve odio y rencor. Y en ese momento, en ese roce, agárrense porque viene la violencia a cualquier grado y a cualquier nivel. Y Oye, pero sí podemos confiar en ¿En el sistema? el sistema. Sí, pero se necesita hacer valer, porque si no lo haces valer de manera correcta, no puede. Acuérdate que las autoridades son neutras, no pueden, en teoría, ¿verdad? Desde luego. No pueden ellos meter las manos por nadie. Entonces, si tú reclamas, tu reclamo va 100% fundamentado en derecho, con toda la razón, con las pruebas incluso que tienes, o los datos de prueba en materia penal, las pruebas que exhibas en un juzgado, en el que acredites cierta conducta de tu excónyuge o de tu marido incluso, pues en ese momento el juez, vamos a suponer que el juez no resuelve como se esperaba, ¿no? Pues tienes la apelación. El problema son los tiempos que me hablaba Angie, ¿no? Los tiempos de la justicia, si antes eran largos, ahora son doblemente largos. Son eternos y no podría ser así. Y siempre se ha buscado por parte de los legisladores y la autoridad el que los tiempos se acorten. Por eso se habla de una justicia expedita, pronta, expedita, gratuita incluso, ¿no? Y si quieres una justicia de ese modo, tienes que perseguirla. Aquí todo es por impulso de parte. Tu abogado tiene que hacer valer en tiempo, sobre todo, porque hay tiempos específicos para hacer valer las cosas, que si no se cumplen, pues ya perdiste tu derecho a reclamar algo. Por eso tienes que hablar con tu abogado, y es como hablar con un médico. Llegas y le dices de la A a la Z de lo que ha ocurrido en tu matrimonio, y él tiene que preguntarte, interesado en ti, en tu situación, qué fue lo que ha desatado cada una de las circunstancias a las que le estás platicando y de las que al parecer hay un verdadero conflicto. ¿Para qué? Para que él pueda ayudarte, él pueda guiarte y darte la mejor solución y procurar con el abogado contrario, incluso con el propio contrario, con el propio marido, hablar y ponerle un alto, decir, mira, nuestra intención no es llegar a tener un pleito ni meterte en problemas. Tienes que ver por tus hijos, el derecho te obliga, y si tu mujer no trabaja, pues tienes que aportarle por el mismo periodo de tiempo que estuvieron casados, ¿no? Siempre y cuando también hay, como todo en la ley, hay su arrocito, ¿no? Sí, preponderantemente se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de los niños, y pues ahí vendrá la prueba que uno diga, como en algunos casos, que sabes qué, pues es que ella estaba trabajando en tal empresa que es mía, pero recibía su sueldo, entonces sí trabajaba, y situaciones de ese tipo que tapan, hacen un hoyo en la ley en contra de la mujer, ¿no? Y ya está protegido el hombre en muchos casos para decir, pues no le toca ni siquiera una compensación. No hablemos de una pensión alimenticia, solo lo que yo quiera darle a mis hijos. Y es la guía del abogado, mucho, Claudia, es la guía del abogado. Un abogado que te ayude, que te apoye y que desde luego sepa actuar, no solo para convenir, sino sepa actuar para que se haga lo correcto en una familia, y mientras más rápido mejor, para que los niños sufran el menor daño y las partes no se sigan lastimando a lo largo de los años. Claro, porque así como hablas del tema de que muchas mujeres son violentadas en el proceso de divorcio y sufren también injusticias, del otro lado también lo podemos ver. ¿Cuántos casos no conocemos de mujeres que usan a sus hijos para tratar de obtener un mayor beneficio? ¿No? Hay papás que no ven a sus hijos durante años mientras que está el proceso de divorcio, y eso tampoco se vale. No, y fíjate que ahí entraríamos en la principal esfera de protección de los derechos humanos en México y en el mundo,
que son los menores. Claro. Los niños tienen derechos y tienen derecho a convivir con papá y con mamá y con las familias respectivamente, ¿no? De manera libre. Solo la voluntad del niño cuando tiene edad puede expresarse si yo ya no quiero ver a mi papá, no me quiero ir contigo, no quiero estar con mi mamá. ¿Cuál es la edad donde un niño puede tomar una decisión así? Pues mira, dependiendo de la circunstancia, la ley señala que a los 12 años, el niño hasta los 12 años el niño debe estar con la mamá. Pero hay circunstancias que se hacen valer en los tribunales en donde menores yo creo que el menor que me ha tocado a mí ver y que yo mismo manejé ese asunto fue un menor de 4 años. No, Que por ciertas circunstancias se tuvo que dar de manera forzosa la guardia y custodia, el cambio de guardia y custodia en favor del papá, ¿no? Pero así hay muchísimos casos que efectivamente, como dice Marce, el problema es que los niños se vuelven los rehenes de las partes. No, es horrible, es horrible. Y tanto papá como mamá les empiezan a meter ideas. Entonces, ¿qué es lo que se llama la famosa alienación, ¿no? La alienación parental, en donde cualquier cosa mala que hace tu hijo en tu cuidado es claro, eres exactamente igual que tu madre, ¿no? O al revés, la mamá, ¿no? Claro, pues eres igual de menso que tu papá. Igualito. Entonces, todos esos comentarios que suenan chuscos y que tal vez en muchas ocasiones los llegamos a oír en nuestras propias vidas, pero pues no era nada para vejarnos, a los niños separados sí les hace mucho daño. Sí, es la violencia muy fuerte, vaya. Muy, muy fuerte, porque la separación ya implica sufrimiento a los niños por el alejamiento de uno de sus padres, el que sea, ¿no? Si todavía los usas como rehén y bandera de que no los vas a ver hasta que no logre yo lo que yo quiera, y el papá se pone en la otra cápsula diciendo así, pues lo que tú quieras no te lo doy hasta que yo quiera. Y entonces son malas decisiones. Ahí la guía tiene que ser, a ver, espérate, estás lastimando a tus hijos y no lo Están mereces. actuando desde el enojo personal, ¿no? Sí. La ira te cega, el coraje te cega, y todo se enfoca en la pareja, que ya no son pareja. El problema es que muchos se encaprichan, muchos hombres o mujeres se encaprichan con querer tener a fuerza a su pareja al lado, ¿no? Y que no pueden aceptar que ya no quiere estar a su lado, ¿no? Entonces, en ese momento, esa impotencia de ya no poder retener porque sientes propiedad sobre la persona, viene la ira, viene el coraje, viene el enojo cuando se da la separación, solo la separación. Pero cuando inicia el divorcio, viene la verdadera rabia, ¿no? Que entonces sí, empieza en juego todo y lo que menos importa son los hijos, ¿no? Se preocupan más por hacerse daño ellos sin saber que entre las patas se llevan a los niños. Claro. Y en el caso de que no permitan ver a los niños, la ley protege, mira, todas las circunstancias en la ley están contempladas y hay castigos. Si las partes no dejan que si una de las partes, el que tiene la guardia y custodia del menor, o al que se la señalaron de manera provisional por parte del juzgado, no le permiten la convivencia con el niño, el abogado, tienes que ir con tu abogado y decirle, oye, hay que hacer algo en contra de esta situación. No puede ser que no me permita ver al niño porque no le pago la pensión alimenticia que ella considera que yo debo pagar, ¿no? O sea, no puede haber ese o me das o no 2 veces. No pago por evento. No, eso está prohibido. Está prohibido en la misma ley. Juan, pero el tema de la pensión alimenticia no debería de ser un tema de apreciación, ¿no? No lo decide ella, no lo decide él, lo decide un juez. El problema es cuánto tiempo tardan en decir, ya señor, usted tiene que sí o sí pasarle esto mensualmente a su exmujer. Pues mira, cuando por lo regular viene la demanda inicial de divorcio, como tenemos que anexar aquí en el caso del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, tenemos que anexar un convenio en el que se contemple todo lo que ofrece nuestro cliente a nuestra contraparte. Ya viene ahí el ofrecimiento, ¿no? Yo pretendo pagarle una pensión alimenticia a razón de 10,000, 5,000, 20,000 pesos, dependiendo el nivel económico y el salario del proveedor, ¿no? De
del deudor alimentario. Entonces, pero si es la mujer la que promueve el divorcio, ella tiene que decir, y yo considero, juez, que la pensión alimenticia que me debe pagar el señor es a razón de tanto, porque siempre me daba que el gasto de tanto, se gasta tanto en escuelas, esto, un pequeño desglose, y ese convenio es como si fuera una carta a Santa Claus, porque es de manera unilateral. Sí, no, bueno. Vas y se lo presentas a tu contraparte. Tu contraparte la lee, manifiesta ¿Te ríe? la solicitud de divorcio, si está de acuerdo o no, ¿no? Ríes, estás loca. Tiene que acompañar su contrapropuesta para que entonces el juez, previo a la audiencia de divorcio, lea los ofrecimientos que hay de cada una de las partes para saber qué es lo que hay en pleito y tratar de que en la audiencia de divorcio se solucione. Si no se soluciona, pues, bueno, al presentar la demanda, perdón, se me había pasado comentarles, al presentar la demanda, como la mujer manifiesta una posibilidad económica de pago de pensión alimenticia que a su parecer es justa, entonces el juez ordena el emplazamiento del demandado y a su vez le da 3 días para que 3 días a partir de que fue emplazado, manifieste bajo protesta de decir verdad a cuánto ascienden sus ingresos ordinarios y extraordinarios. Y entonces ya tendrá sus 15 días para contestar la demanda. En ese momento, al tener el 3 días, tiene que acreditarlo con pago de nómina, bueno, con lo que se pueda, ¿no? Y ya acreditándolo, entonces el juez señala de manera oportuna y rápida una pensión alimenticia de manera provisional para los miembros de la familia. Ya entonces vamos al desahogo de las pruebas, en caso de que así sea, pero en el divorcio, en la primera audiencia, sale uno divorciado y lo que no se solucionó en su momento se dejan a salvo los derechos de cada una de las partes para que los hagan valer en la vía incidental ante el mismo juzgado que decretó el divorcio. Por supuesto, no te es ajeno. Yo siempre que tratamos temas de este tipo, trato de poner sobre la mesa escenarios reales, porque la letra a veces suena bien, lo platicado suena bien, hasta parece viable, pero la experiencia nos dice otra cosa. Entonces, pasa que yo conozco un montonal de mujeres que dicen, ya, güey, con qué firme, ya, oye, pero la pensión, no sé, ya, ¿para qué le peleé la pensión? Y de plano, o sea, dicen, ya, ¿no? Le ponen las armas y se van derrotadas a cambiar el estilo de vida de los niños, de ellas, te vas a vivir donde puedes, como puedes. ¿Qué hay ahí? Lo de falsear los ingresos, que también es súper común, ¿no? Bueno, Es súper fácil para los... Claro. De evasión al pago de una pensión alimenticia, pues tristemente es a lo que se debe acreditar. Tú tienes que acreditar, si mi marido gana 100,000 pesos, tienes que probar que él gana 100,000 pesos. El problema es que pues tal vez por medio de una empresa que le hacen que pagos, factura terceros. y hay la salida para todo, ¿no? Claro. Cuando tratando de gente que trabaja para empresas, pues directamente no me lo manifiestas Claro. tú, ni siquiera lo pido. No te lo voy a pedir a ti que en 3 días me manifiestes. Sí, te lo van a ingresos. Se lo mando directamente a la empresa con una medida. ¿Una orden? Con una orden, una multa en caso de incumplimiento al oficio que se le remita, en donde diga que tiene que informar y acreditar cuánto es los ingresos del señor y de qué manera, para que el juez tenga las aptitudes de manejar de manera provisional una pensión alimenticia basta y suficiente para los niños y posiblemente en su caso a la mujer, si así lo tiene, si así tiene derecho, ¿no? Ahora, ¿qué hay de las mujeres que están viviendo contra el reloj? Porque en X punto de su matrimonio se divorciaron, se determinó una pensión, en fin, el domicilio conyugal, si la casa se la quedó ella, pero hay un término, ¿no? Que es la mayoría de edad de los hijos. ¿Qué hay ahí? Pero a ver, quiero entender un poquito mejor tu pregunta. O sea, que la pensión Sí, probablemente la dejes de divorciaron, pagar. ya te asignaron una pensión, ya te dejaron vivir en la casa que te compró el señor o que compraron juntos, vete a saber, o como sea que haya quedado, pero llegando a la mayoría de edad de tus hijos, tú vas para afuera. O vas para afuera, o dejas ya de recibir tal, y entonces ¿hasta qué edad está obligado un
padre o madre a proveer la pensión? Mira, hasta los 18 años, pero si el niño sigue estudiando, es una carrera profesional, ¿no? A donde pueda él ya ser autosuficiente, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, que me hablas tú de la casa, dice, bueno, cumple la mayoría de edad y que se sale de la casa, depende cómo sea el convenio o la situación, cómo se estableció, cómo se resolvió entre las partes esa situación. Porque muchas veces lo que hace el marido es, bueno, te dejo la casa, pero no a ti. A mis Se la hijos. dejo a mis hijos. Ujú, Y a ti te dejo el usufructo vitalicio o a la mayoría de edad, ¿no? ujú. Si te lo dejan vitalicio, pues hasta que mueras o tú misma abandones la casa porque volviste a rehacer tu vida y encontrar el amor o te quieres ir a viajar o cualquier situación diferente. Pero si es a la mayoría de edad, pues ahí dependerá mucho de tus hijos. ¿Por qué? Pues si de repente tus hijos dicen, yo ya no te aguanto, mamá, ya esta casa es de nosotros, Adiós. ¡Qué miedo! ¿no? O sea, no hay que criar cuervos. Porque Claro. Ay, agárrate. Hay que educar bien, chicas. Hay que educar bien. No, pero claro, o sea, pero por eso es tan importante estar bien asesoradas y que el abogado te cubra a ese nivel, ¿no? Para que cuando llegue ese tiempo tú estés cubierta o por lo menos tengas claro qué va a suceder. mira, Oye, todos los recursos necesarios ya llevan una alerta potente de que puede ser un pleito interminable. Todo depende de la voluntad de las partes y la intervención de los abogados para que no sea así, ¿no? Desde luego, como platicaba hace rato, la mejor manera de terminar un divorcio sería de la misma manera en la que inició un matrimonio, ¿no? Sería la mejor, no sería lo ideal, pero efectivamente, ¿no? A mucha gente le da risa porque no sucede, pero a veces no sucede por capricho de partes, ¿no? Sea él, sea ella, ¿no? Y volvemos al tema que platicamos hace poquito, bueno, hace rato, en el que, bueno, ¿y quién la sufre? Pues son los niños, ¿no? Hay sanciones, sí, hay sanciones para la mujer o para el hombre que tiene la guardia y custodia y que de pronto no permite la convivencia, se hace valer ante el tribunal y el tribunal tiene que resolver el cambio de guardia y custodia en favor de la parte afectada. ¿Por qué? Porque se violan los derechos del menor, que son los principales, y con posterioridad de alguna de las partes. Pero si no lo haces valer de manera correcta ante el tribunal no lo va a hacer por ti. El tribunal no puede meter las manos por ninguna de las partes porque tiene que ser neutral, ¿no? Y entonces todo tiene que ser a petición del afectado, ¿no? Incluso si no hay pago de pensión alimenticia, pues hay mecanismos para presionar a que se pague la pensión alimenticia. Si no se paga, se embargan bienes, ¿no? Y se le mete a él en un como tipo buró de crédito, que es el buró de deudores alimentarios, y se registra, y es un tema importante. Mismo que hay que consultar antes de casarse con un divorciado, porque no falta, ¿no? O sea, Buen tip. Por eso los convenios que se firman antes, ¿no? Así de ya para que cuando nos divorciemos, mijo, ya tenemos todo arreglado. Oye, Juan, me preguntan que si es obligatorio pagar los estudios universitarios. Pues sí, si lo hace valer ante el tribunal, sí es válido. Sí es válido porque el niño no subsiste por él mismo todavía. Bueno, ya en este caso el muchacho, ¿no? Antes había una laguna en la ley que decía que hasta que terminara de estudiar. No, y había unos baquetones preciosos. sí, haciendo 8 doctorados y siguiendo años metidos con sus papás, con su mamá, y seguía recibiendo pensión alimenticia y pago de estudios porque él no quería trabajar, ¿no? Pero ahora no, ahora es hasta que el niño pueda ser, hasta que el muchacho pueda ser económicamente independiente. Que eso también es muy subjetivo, ¿no? Porque yo sé de personas de 50 años que no son económicamente independientes, o sea... No, bueno, pero... Bien. O sea, terminar una carrera universitaria tampoco es que te garantice autonomía económica, ¿no? Pero Claro. es fangosón el... Pero ya te fangoso el debería, o sea, terreno. ya te tocaría hacerlo como chavo, ¿no? O sea, ya empezar No, a ya. buscarle. Te toca, pero pues, a ver, intenta buscar trabajo y conseguir. No, No, no un incluso- chavo recién incluso- egresado, o sea, piensa ahorita, aquí y Sí, ahora. sí, sí. No, sí, conozco Es muchos subjetivo, casos. ¿no? Incluso, Ajá. mira, con tantas cosas que hay en las redes sociales y con tanta mala información para los muchachos, e incluso a la mayoría de edad, ya de los 16 años que traen la hormona a pleno, ya se quieren casar.
Ajá. Y si no se quieren casar, se quieren independizar. Y si no se quieren independizar, ya quieren que dejar de estudiar y ponerse a trabajar. El problema es que sí puede haber una suspensión al pago de pensión alimenticia si Si el menor de edad trabaja. si se interrumpen los estudios del niño por su propia causa. Por entonces, ¿qué caso tiene que un padre o que sus deudores alimentarios sigan pagando religiosamente una pensión alimenticia si el muchacho no avanza, si el muchacho no estudia? No lo vamos a tener de mantenido en la casa comiendo lo que se le da la gana sin hacer absolutamente nada. Entonces, ahí sí hay una dispensa, un factor que se hace valer ante el tribunal y decir, oye, no, está pasando esto con se volvió drogadicto, fue a vivir con la novia, nos abandonó, entonces cualquier circunstancia, y puede desde luego perder el derecho a la pensión alimenticia. Pero Oye, ¿es cárcel, Juan, para quien no incumpla la pensión? perdóname, ¿Es cárcel? puede haberla, sí. Puede haber una sanción. No es como No, incumpliste. fíjate que tiene como todo, ¿no? Tiene sus peculiaridades, ¿no? Aquí se presume que hay un abandono de menores cuando hay una falta de pago a la pensión alimenticia por parte del deudor alimentario. Entonces tú la haces valer ante ya sea el juez de lo familiar, que pedirá sanciones y abrirá una carpeta de investigación, le pedirá que abra una carpeta de investigación el Ministerio Público de la adscripción del juzgado, o en su caso el Ministerio Público. Y las sanciones penales, sí, o sea, no es cárcel como tal, pero puede haberla si no tienes el pago para la multa. Y tienes que pagar de todas maneras los alimentos para tus deudores, porque no puede uno presumir, decir, oye, pero no tengo ahorita para pagarles, pero pues les di casa, una casota, pues sí, pero no se van a comer los ladrillos. Que se coman los ladrillos, ¿no? ¿No? Entonces, hay factores también de peso, Mili, que el juez tiene que valorar, ¿no? Que el juez tiene que tratar de entender y resolver, incluso la propia autoridad penal, el Ministerio Público investigadora, la policía investigadora tiene que generar los datos de prueba suficientes para, en este caso, darle una sanción al deudor alimentario privativa de libertad. Muchas veces porque no tienen dinero, pues nadie está obligado a lo imposible tampoco. Si te señalan una pensión alimenticia o pactaste una pensión alimenticia de determinada cantidad y las circunstancias de vida se modifican y ahora no tienes ingresos, por ejemplo, mucho también ha pasado ahorita con la pandemia, que a muchos los han liquidado. Bueno, o muchos los despidieron, ¿no? No hablemos de la liquidación, que la pudo o no la puede haber, dependiendo quién haya sido el patrón. Y entonces, ¿con qué le pago yo con qué pago la pensión? Pues tengo una exculpa, sí, y aparte la exculpa principal era que el tribunal no funcionaba, ¿no? Claro. Pero pues él tiene su carta de renuncia, obtiene su despido. Entonces, si lo hacen valer ante un ministerio público, pues él se presenta con su abogado, porque yo siempre les voy a recomendar a ustedes y a todas las personas que nos escuchan, que se asesoren de un abogado, que no se queden con la guía de una amistad, ¿no? Que le hayan dicho, no, mira, a mí me fue mejor en este proceso. No, asesorarse de un abogado y a ir acompañado a cualquier diligencia que se tenga, cualquier documento que deban firmar. Pues que antes lo analice un abogado de confianza. ¿Para qué? Para que no haya este tema de que hubo un engaño, de que no decía el papel lo que querían que se dijera, ¿no? O no hice valer lo que yo quería, y el abogado hizo lo que se le dio la gana, o el Ministerio Público apuntó lo que se le dio la gana. No, ir ante el Ministerio Público y acusar la circunstancia que sea en favor de los niños o en favor de ustedes, mujeres, ¿no? Siempre van a tener la autoridad de protección porque son las esferas que internacionalmente se está obligando a las autoridades por actuar en favor de la protección de cada una de estas esferas. Son los niños, la mujer, los adultos mayores y luego pues el hombre de género, ¿no? Pero todos tenemos derechos y frente a nuestras parejas, frente a nuestros hijos tenemos obligaciones. Entonces a tratar de entenderlas y simplemente es una cuestión en muchos de los casos, es una cuestión de sensatez, de entender
las circunstancias de que si ya no me quiere una persona, pues no puedo obligarla a que me quiera, ¿no? Pero no voy a lastimar por eso a mis hijos, ¿no? Y si actúo mal, pues mucho menos la voy a reconquistar si lo que pretendo es una reconciliación, ¿no? Entonces, si ya se llega a un punto en el que no hay paz, no hay comunicación, no hay intimidad, solo hay gritos, cada vez alza más la voz, poco a poco empieza a haber un insulto, ya desde el principio ya hay un tema que se tiene que tocar en pareja. No es posible tocarlo, entonces, pues vamos a tomar alguna circunstancia, alguna medida para que o lo platiquemos o lo platiquemos mediante intermediarios. Que también no necesariamente tiene que ir uno y demandar ante el Tribunal Superior de Justicia en materia familiar o ir directamente y denunciar algún delito que muchas veces hasta los propios abogados los crean. Pero no se preocupe, con esto le apretamos las tuercas y va a ver que de manera inmediata vamos a acceder a sus pretensiones. ¿No? Está el Centro de Justicia Alternativa. Pueden ir a hablar con un mediador y decirle al mediador cuál es la intención de su visita, les va a pedir algunos papeles y ya cuando tengan la documentación que les pide, manda citar a su contrario, a su esposo, a su esposo, ¿no? O a su contrario, pues, para tratar de... A su oponente, ni modo. Tratar de tener una plática para tratar de mediar esa circunstancia y ver si es posible que se lleve a cabo en esos términos la disolución del vínculo matrimonial y todas las cuestiones inherentes al matrimonio y referencia a los niños, pensión alimenticia, guardia, custodia, patria potestad. Sí, Tlali, dime. Pues es que me parece súper interesante todo lo que estás diciendo, sobre todo en este sentido de la neutralidad de la ley, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, por ignorancia, uno pensaría que la ley lo va a defender a uno como mujer. Y resulta que si la ley es neutral, entonces tú tienes que ir a pedir que te defiendan, ¿no? De primera. Y luego, ¿cuáles son las instancias que tú como mujer ignorante de estos temas tienes? O sea, vas a un abogado, vas a un juzgado de lo familiar, vas a dónde tienes que ir, porque luego no sabemos, es tanto el miedo, el pánico de quedarte sola, de quedarte desamparada, de que te puedan hacer daño, de cualquier cosa, que entonces, pues sí, efectivamente buscas apoyo en los amigos o en las amigas y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque de verdad te van debilitando la voluntad a tal forma que tú ya no eres un ser humano, ya eres como un fantasma, como un zombie. Entonces, ya no tienes esa capacidad de razonar, de decir, no, pues voy a consultar al abogado, bueno, pero el abogado me va a costar. Y si lo que no tengo es lana, ¿qué onda? ¿No? Entonces, Sí, voy mira. a un juzgado de lo familiar. ¿No? Y bueno, tantas veces de conocidos que tenemos por todos lados, pues tienes que dar una pensión y entonces me declaro en ceros para no dar nada. O sea, esto es, vaya, básicamente lo que yo estoy viendo aquí es que si tú tienes un divorcio nefasto, un divorcio difícil, un divorcio en estas circunstancias agresivas y violentas, es porque ambas partes están muy mal educadas, ¿no? Porque si no puedes entender, como bien dices, si la persona ya no te quiere o si la persona te está faltando al respeto, o si la persona te está rechazando, o si la persona lo que sea, pues no tienes que estar allí, ¿no? A fuerza y aquí quiero estar y quiero que me hagas caso. Y así, pues si así te uniste, en amor y en paz te uniste, pues en amor y en paz divórciate. O sea, no entendemos, ni hombres ni mujeres no entendemos esa parte de por qué tienes que pelear con la persona que se supone que más quieres o querías o quisiste y en contra de tus hijos, ¿no? Como es, no sé. Sí, mire, es un tema, pero por ejemplo, cuando la persona no tiene recursos económicos para solventar los honorarios de un abogado, está la Defensoría de Oficio del Tribunal Superior de Justicia. Vas, te presentas en la planta baja del edificio que está en Avenida Juárez frente a
frente a Palacio, ¿qué es este? De Bellas Artes. De Bellas Artes. Y en la planta baja está la Defensoría de Oficio. Si no te recibe la Defensoría de Oficio, te van a mandar a un juzgado. Tú pides un turno, dices que vas a denunciar un divorcio, que quieres presentar una solicitud de divorcio, y ahí te dicen, te asignan un juzgado al que vas a presentarte, llegas, te dan, no sé, es un número, una ficha, y te atiende personal del juzgado y levanta la demanda de divorcio, la de controversia del orden familiar, lo que se necesite cuando uno tiene recursos. De ahí te mandan a la Defensoría de Oficio para que te asignen un abogado de los que existen para que te defienda y esté persiguiendo tu asunto y lo esté atendiendo sin que haya alguna consecuencia. Ahora, desde luego, sí hay abogados muy caros, hay abogados que no cobran tan caro, pero como quiera que sea, Citlali, debes de asesorarte. La mayoría de nuestros amigos o de nuestros conocidos, muchos no tienen el conocimiento del derecho, pero sí saben opinar, ¿no? Y siempre van a decirte, no, hombre, pero yo por menos, y lo que necesites, amiga, ¿eh? Yo ahí voy a estar apoyándote. Palabras textuales. Sí, voy a estar apoyándote siempre. Porque aquí estamos para ayudarnos. Si te pones el testigo, ahí voy a estar en primera fila. ¿No? Y a la mera hora, te quedaste sin testigos en la prueba. O sea, realmente es mejor asesorarse y hablar con la verdad con el abogado, sea tu abogado defensor de oficio o sea tu propio abogado particular, quien te haya recomendado. Pero hablar con un abogado para que él te pueda explicar de manera sensata todos los alcances de tu caso. ¿Qué se necesita hacer si eres una mujer que está vejada, que ya está por los suelos, porque el marido se ha encargado de sobajar, de crear inseguridad? Pues está la autoridad. Y no es que la ley no te proteja o no las proteja como mujeres y a los niños o a nosotros. La ley protege a todos. Lo que pasa es que tienes que ir y hacerla valer, pedir tu protección. Ese es el punto que quiero como hacer notar, ¿no? Esa parte de la neutralidad de la ley, en donde la ley va a defender a todos y a cada uno de los individuos ciudadanos del mundo y no ciudadanos. Pero tienes que ir a pedir la defensa, tienes que ir a pedir que te ayuden. Sí, bueno, claro. Por eso no se puede uno quedar, la autoridad no puede quedarse con la manifestación de una de las partes, ¿no? Porque muchas veces puede ser por despecho una denuncia o un divorcio actuando de manera acalorada, con ira, y le dice al abogado, y si no te pago, yo quiero que pongas esto, punto, ¿no? Pero muchas veces por eso se quitaron incluso hasta las causales de divorcio en la Ciudad de México. O sea, realmente la autoridad no puede quedarse con un denunciante y de inmediato actuar en contra del imputado, no. Claro. Tiene que investigar. Vamos a ver, ok, ya vino, ya denunció, ya me está diciendo quiere medidas de protección, se las pongo. Pero ahora vamos a notificarle al imputado o a la parte demandada lo que está sucediendo para que pueda defenderse, porque nadie puede privarnos de nuestras cosas si no es por medio de una resolución judicial. Entonces, para que pueda actuar la autoridad en contra de alguien, tiene que darnos el derecho para hacer valer nuestros derechos y nuestra propia defensa. Si no, se violarían los derechos y pasa lo que en muchos casos hemos sabido. No se llevó a cabo el proceso de manera debida, hubo una violación procedimental y todo se regresa hasta el punto de partida. Juan, ¿qué medidas, o sea, qué recursos hay para comprobar una violencia psicológica ya profunda? O sea, ya que de verdad orilla a la mujer o al hombre a decir, ya no puedo vivir ya con este señor o con esta señora. ¿Qué herramientas echan a andar para...? Porque si te digo, si la física de repente es difícil de probar, a menos que vayas con la víscera de fuera, ¿qué hay de la violencia psicológica? Que es silenciosa, ¿no? Continua, puede ser continua, muy lacerante, ¿no? Pero mira, punto número 1, que se identifique que hay violencia en tu matrimonio o con tu pareja. Punto número 2, que ya que la identificaste, seas consciente de que estás siendo tú violentada. Y punto número 3,
ir y protegerte ante la autoridad. Pero Sí. sigue siendo mi palabra contra la del señor. Pero hay estudios, o Sí, sea, sí pero te hay hacen- estudios, porque Ah. la autoridad en su carpeta de investigación, o tú frente a un juez en materia familiar, puedes pedir que se valore psicológicamente a todos los miembros de la familia, incluso a tu contraparte. E incluso si no pones tú a tu contraparte, si a consideración del juez ve que es necesario hacerle un estudio a tu contraparte, lo ordena. Y entonces todos se van al CABI o todos se van al departamento psicológico del tribunal, de ahí de cómo se llama, del servicio médico forense, a valoraciones. Y en las valoraciones arrojan. Incluso, yo te voy a decir, incluso muchos abogados lo que utilizamos cuando hay una violencia y sabiendo que los tiempos en el tribunal para las valoraciones a nuestros clientes son muy prolongados. O sea, oiga, pues le estoy diciendo que le están golpeando, ya le amenazaron de muerte. Sí, pero pues el CABI tiene citas hasta junio. Pues sí, que le traigo el cadáver de mi cliente o qué. Claro. Lo que hacemos de manera inmediata es llevarlas con un especialista en psicología que haga una valoración determinados días para que pueda él resolver si hay daño, a qué grado, de qué tipo, y ya habiendo hecho un dictamen, ese dictamen presentarlo nosotros ante el Ya. tribunal. El tema es que lo obtienes de manera privada. Básicamente Sí. es lo que estamos diciendo. Okay. Y desde luego va a llegar tu contraparte, ah, sí, pues yo me voy a hacer otra para que veas que no soy violento. Y posiblemente se preste, pero ya por lo menos hay un antecedente ante el juez que dice que somos que son receptoras de violencia y que los niños también. ¿Mm? Y entonces ya todos los tratamientos tendrán que ser cubiertos por la parte generadora de violencia. Ok. Pero Ok. todas las manifestaciones, los hechos que se vierten en una demanda, en un reclamo, pues efectivamente son un dicho. Y lo único que tenemos que hacer al presentar una demanda inicial es acompañar las pruebas que avalan esa situación. Entonces tienes que irte protegiendo. Oye, es que mi marido se va a dar cuenta que voy a ver un abogado, pues de un psicólogo. Ve, di que vas con tu prima Clau y que se van a tomar un cafecito y una hora de valoración para que vaya sacando un dictamen. Claro, el pleito va a ser fuerte, pero ay, lo hiciste a mis espaldas, pero no hay de otra. Así tiene que ser muchas de ¿Qué las esperabas? ¿Que te pidiera que me acompañes? cosas. Digo, que identifiques la situación, que la reconozcas y en ese momento Y creo que actuar. es el proceso para que más te- complicado. O ¿Mande sea, usted? Sí. creo que ya una vez que identificas que hay violencia y que te asumes como violentada y quieres actuar, ese es el proceso más largo. Ya una vez que actúas, todo empieza, o sea, todo es, o sea, obviamente asesorada. Todo empieza a fluir, porque entonces empiezan a abrirse puertas que tú también vas abriendo, ir al CABI, y uno pensaría que es una pesadilla, no, y al contrario, y te atienden, porque o sea, yo tuve que ir al CABI y te atienden personas calificadas para el tema y te dan, o sea, es más, tienes tu carnet como para ir a tus terapias, o sea, al final, o sea, si haces lo que tienes que hacer, o sea, al final vas armando un expediente y eso te da más validez, o sea, igual y la duda queda si fuiste violentado o no, pero hay antecedentes. Y creo que lo más complicado es reconocerlo y actuar. Lo Sí, demás, reconocerlo y denunciar, ¿no? Sí. Incluso a veces cuando empieza la violencia y tú le dices a tu marido, ¿no? Dices, oye, ¿sabes qué? Esto está ocurriendo y no me parece. ¿Por qué no frenarlo? ¿Por qué no frenarlo desde un principio? Pero la pareja lo pasa, ¿no? Es bueno, tal vez esta vez fue porque estaba muy enojado. Tal vez esta vez fue sin querer. Y poco a poco van justificando, hasta que lo identificas, lo reconoces, y cuando actúan en contra de su agresor, en ese momento empieza su propia tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya le pusieron el dedo, ya lo señalaste frente a terceros de que él te está haciendo una cosa, él es generador de cierta violencia en tu contra. Cosa que es muy importante, cosa que en verdad
se tiene que reconocer. Y como les platicaba yo, la comunicación en pareja, si se tuviera buena, cuando viene una mala actitud, las cosas se pueden arreglar, y no siempre es arreglarlas conciliándose, sino arreglarlas y dar por terminado la relación de divorcio de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no piensas tú soportar una situación de este tipo una segunda ocasión. Pero el problema es que se pasa una, se pasan dos, se pasan tres. Cuando se pasan 25 ya estás hasta el gorro cansada, y en ese momento explota uno como olla express. Incluso la otra persona se sorprende. ¿Y ahora qué le pasó a este? ¿No? Pues, ¿cómo que qué? Pues ya está agotada, ya está cansada de toda la violencia que le has generado. Además de que para cuando te das cuenta y decides que sí, la cosa no va bien, llevas 15 o 10 o 20 años sin trabajar, dependiendo del don, dices, ¿y ahora para dónde le doy? ¿No? O sea, creo que me parece que este tema de decir, no, sí, yo, mis hijos, yo respeto a quien decida quedarse de mamá de tiempo completo y tal, es súper loable y es lo que todas quisiéramos hacer, las que somos mamás, estoy segura. Pero cuánta dependencia generas para cuando malamente llegue el día en que las cosas no vayan bien, o sea, estás en completa indefensión. ¿Cómo te reactivas económicamente 20 años después? No dudo que pase, claro, se puede, lo harás, pero no va a ser lo mismo que haber mantenido tu propia independencia económica y ser muy feliz caminando de la mano con el Señor, pero si la cosa no va bien, pues bye, ¿no? Yo tengo cómodo. El código contempla una compensación para ese caso, ¿no? Una compensación a la mujer o al padre o madre que preponderantemente se dedicó a las labores del hogar y a la educación de los niños, que sería el caso principalmente de ustedes las mujeres, porque Claro. muchas veces son ustedes quienes han llevado a cabo la crianza de los niños y ven por el propio hogar. Entonces, el código crea, o los legisladores crearon la compensación. Esa compensación va equiparada, y desde luego, bueno, va equiparada a una sociedad conyugal, pero la diferencia es que es a criterio del juez el porcentaje que les pueda corresponder. Entonces, ¿qué hay que hacer? En todo tipo de denuncia, proceso, queja, lo que sea, tiene que haber pruebas. Entonces, si hay casa en Cuernavaca, si hay casa en Timbuktu, casa en el Distrito Federal de varios departamentos o locales comerciales, tiene que haber prueba que se acredite que fueron adquiridos, una, durante la vigencia del matrimonio, y dos, que sean propiedad de tu ex esposo, ¿no? Para que puedas tener derecho a una compensación que en base a los años que viviste, a lo que tú no generaste, pero que desde luego se tuvo el apoyo por tu parte hacia tu marido, pues sea compensatoria para que no salgas con una mano adelante, otra atrás, sino que incluso tengas un hogar donde vivir. Pero yo te quería decir, en eso conozco muchos casos, justo. Eso es el mejor de los casos. La verdad es que suena a mundo ideal, pero sí sucede que te dejan con una mano adelante y otra atrás. A mí me dejaron con una mano adelante y otra atrás, pero como yo he conocido a muchas mujeres, he conocido a mujeres que les cambian de un día a otro la chapa y ya no pueden volver a entrar a su casa. Entonces, de verdad creo que sí sería como muy bueno que se informaran y que fueran con un abogado antes de, pero ¿qué les podrías decir, Juan, acerca de cómo pueden ir armando un caso de divorcio? Porque también cuando llegas a un caso de divorcio, lo primero que te piden son un montón de documentos probatorios que tú no tienes guardados porque pues no has estado viendo desde hace 5 años que te quieres divorciar, o bueno, por lo menos no fue mi caso, y tal vez por eso yo no tenía esos documentos. Pero ¿qué documentos crees que se tengan que ir como juntando para poder estructurar un expediente de divorcio? Pues mira, los principales, el divorcio comienza con la diferencia entre las partes, ¿no? Pero como se tiene que solucionar la pensión alimenticia, pues recabar la mayor información de cuáles son los ingresos de tu marido, ¿no? Pueden ser estados de cuenta, para que se vean los depósitos, porque aparte de todo, cuando no tenemos una certeza, los abogados, de a cuánto ascienden los ingresos de la contraparte, porque ahora dice que gana 10 pesos cuando ganaba 100,000, pues se debe de pedir, ¿no?, a los bancos
principalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que informe los últimos 2 años de los ingresos del señor, para que en caso de que hoy sea un peso y 6 meses atrás ganaba una mayor cantidad, y así fue durante tantos años, pues entonces si dice que ya no trabaja, ¿dónde está su liquidación? Y hay mecanismos. Lo que pasa es que el problema que yo veo es que es muy lenta la impartición de justicia para este tipo de cuestiones, ¿no? Y cuando se piden informaciones y dependen de dependencias gubernamentales principalmente o privadas, pues tiene uno que cumplir con las políticas para que nos den la información, y muchas veces se tardan en contestar los oficios pues mucho tiempo. La gente se cansa. Ha habido divorcios que se llevan 12 años para terminar en la firma del convenio que se ofreció hace 12 años. ¿Qué necesidad habría de haberse desgastado 12 años de lastimar a sus hijos? No tendría ninguna necesidad, ¿no? Desde luego, en el caso de una pensión alimenticia, donde no puedan tener la certeza de los ingresos del señor, pues tendrán, por todos lados le pueden hallar, ¿no? Tendrán que buscarlo sin que se vea que la intención es, una, divorciarse, porque entonces van a crear un gran problema, y dos, nada más con saber más o menos qué negocios o qué giros puede tener la persona, el deudor alimentario. Protegerte. Si es violencia, en el mismo tiempo en el que te vas al súper, le llamas quizá a una aplicación, le pides el súper y te vas a ver un psicólogo, ¿no? O si de plan, si la separación es inminente, yo sí les recomendaría mucho, no se salgan del domicilio conyugal por un pleito. No lo hagan, no tiene ningún sentido, porque entonces sí pasa que ya es mucho más difícil de incorporarlas de nuevo al domicilio conyugal. Entonces no hay ninguna necesidad de hacerlo. Desde luego, en la protección y recabar información, si es violento, pues es un psicólogo, no hay otro. Si fueron golpes, es el Ministerio Público. O si fueron al hospital, decirle a la gente que te está atendiendo en el hospital que ese golpe te lo dio tu marido en un pleito, porque ellos sí tienen la posibilidad de ahí mismo levantar un reporte que se le va a entregar, le van a llamar a la autoridad, al Ministerio Público, para que vaya ahí, te valore, ahí te proteja, ahí mismo. Sí, yo creo que algo que es muy importante que las mujeres sepan en este caso es que esos reportes que se levantan no se les informan a sus maridos. O sea, no va a ir la justicia, digo, puedes como tener como algo, una constancia de violencia o algo así, ¿no? Hay unos que sí, ¿no, Juan? ¿Mande? No, a menos que... Hay casos en los que sí, cuando levantas una denuncia, sí pueden avisarle también al... Bueno, es el derecho, ¿no? Te están imputando un delito. Por eso, pero hay algo como una relación de hechos, o algo de hechos que vas y que presentas, y que eso sí no se lo tienen que comunicar, pero que te queda como un antecedente de que claro, ya estás viviendo esta situación. Denuncia. Como una fe de hechos notarial, ¿de eso te refieres? Creo que sí. Mira, no nos vayamos por una situación. Yo entiendo el temor de muchas mujeres frente a su agresor, pero lo mejor que se puede hacer es pedir protección. La puedes hacer vía remota por computadora, lo puedes hacer vía llamada telefónica. Ahora, los medios electrónicos que se tienen pueden apoyarte desde luego mucho para evitar esa situación. Incluso entre ustedes se han puesto claves de manos, de aviso. Oye, le llamas al de la pizza por una persona que no sabe nada. ¿Para qué? Para que se protejan. Entonces, si sepa alguien, le están haciendo algo, y marcarle a la patrulla. No necesariamente tienes que esperarte a ir a un ministerio público, no. Si el peligro es inminente, marcas al 911 y que te manden la patrulla. Y que de ahí vean cuál fue la situación, que seguramente que lo mejor, bueno, no lo mejor, sino que si le van a llamar a la patrulla sea por una circunstancia importante, porque si no pasa como Perito y el Lobo. Es que me levantó la voz, es que me dijo tonto, es que me dijo no sé qué. Y ahí está la patrulla yendo cada vez que le llaman, no se puede. Tiene que ser, si hay peligro, si ya se está saliendo de control la situación, tienes que frenar. ¿Qué significa? Guarda silencio y protégete.
Ve, enciérrate, tienes tiempo para pensar y donde hay línea telefónica le marcas a la patrulla si sientes que la cosa sigue saliéndose de una buena situación, ¿no? Pero todo tiene que ser de esa manera, no pueden quedarse ustedes con la imputación de un delito esperando que haya una sanción a la otra persona de manera inmediata. No lo hay, tiene que haber ese derecho de réplica y tiene que haber pruebas de por medio. Y las pruebas se recaban, si no lo van a usar de aquí a mañana, pues con el tiempo, poco a poco, ir agarrando migajas de lo que van viendo, ir enterándose de las situaciones por las que se está pasando y entonces ya tener tu cúmulo de documentos y llevárselo a tu abogado, al defensor de oficio, ante el tribunal, presentar todos los documentos que sirvan para avalar la circunstancia o el hecho que se está imputando a otra persona. Siempre es importante esa situación, porque si no, de otra manera, son mentiras, son chismes. Por eso, mira, las causales de divorcio eran 21, las mandaron al cuerno. ¿Por qué? Porque son imputaciones muy graves, en muchos de los casos, que no se prueban. Y si no las pruebas de manera correcta ante el tribunal, la culpable es la que acusa. Pues, ¿qué necesidad tendría que haber eso? Mejor, si la realidad de un divorcio es que es una pareja que no tiene comunicación, que no se lleva ya bien, que no tienen paz en su hogar y que están comenzando a tener problemas ya de manera fuerte, o ya sean económicos, lo que sea, y ya no se está a gusto finalmente, pues lo mejor es decidir por el divorcio. Lo tomas muy a tiempo, es como con estos tratamientos COVID. Si te tomas los medicamentos una vez que te enteraste, no pasa nada, pero siempre que sientas una rareza en tu cuerpo, de manera inmediata atenderte, porque si no las consecuencias pueden ir agravándose poco a poco. Aquí es lo mismo. Si tu relación, si no hay comprensión, porque ya no hay compromiso muchas veces en las relaciones, ¿no? Pero si no hay comunicación, ya estamos perdidos al 60% esa relación, en esa relación. Y el otro 40% no te va a hacer subsistir. Mejor sería valorar o reencaminar tu relación y tratar de hablar con tu pareja y decir, a ver, ¿sabes que no nos estamos entendiendo? O esto no me está gustando, pero todo a tiempo para que, como se dice, el que avisa no es traidor, ¿no? Y cuando se le acuse fue por algo. Si te dije, no me gusta que me pegues, no me gusta que me digas tonto, tonta, no me gusta que me digas aquí, no me gusta que me digas acá, todo eso es violencia, y todo eso está penada y está sancionada por las leyes y códigos nacionales, como está sancionada por las propias convenios y convenciones y tratados que ha firmado México en protección, tanto de los menores como de los niños, como de los adolescentes, de los adultos mayores, y de ahí han emanado muchas leyes que a ustedes las protegen. Incluso a veces se le puede pedir al juez que tenga que juzgar por razón de género. ¿Cómo es eso? Evitando que haya una desigualdad en la mujer, cuando a los ojos de él hay. Tratando de equiparar la balanza lo mejor posible para que no haya una violación a los derechos de la mujer o a los derechos de los niños. Claro. Juan, Oye, ¿qué hay Juan. del adulterio? ¿Perdón? ¿Qué hay del adulterio? ¿Cómo opera en función de un proceso de divorcio? Pues mira, como te comentaba, ya no hay adulterio, ya no hay unas causales de divorcio, ¿no? Ya con que una de las partes lo pida, se le otorga el divorcio. Si no se pusieron de acuerdo en lo demás, pues vía incidental lo harán por pequeños juicios que se les llama incidentes, irán arreglando cada una de las diferencias. ¿Pero por qué las quitaron? Porque muchas veces eran calumniosas o muchas veces no se probaban y la consecuencia era para la denunciante, ¿no? Qué mejor que si te das cuenta que tu matrimonio no sirve, no tengas que esperar una causal de 6 meses, de 1 año o alguna situación que te pueda vejar de por vida o te deje una cicatriz en tu vida, porque tu pleito con tu marido no encaja en una de las causales. Claro. Mejor que ahora haya una solicitud de divorcio en la que desde luego, si así lo cree necesario la parte que está solicitándolo, puede vertir en los hechos circunstancias que considere importantes para que el juez
en lo que siga después del divorcio, tenga ya un antecedente de lo que ocurría en esa familia. Claro. Claro, pero ya no es ¿No? causal. Pero no es obligatorio, porque tu solicitud de divorcio pueden ser 3, 4, 5 hechos. Claro. Muy sencillos, no se llevan más de una hoja oficio y le anexas tu convenio a tu modo. Y entonces ahí tratas y procuras de que todo sea en base a lo que tú quieres y ya lo leerá tu contrario y estará de acuerdo o no en algunos puntos o en nada o propone uno nuevo, que es lo que la ley señala. Pero siempre va a haber ese derecho de réplica para cada una de las partes cuando se hace una imputación de cualquier situación, incluso para el divorcio, ¿no? Ahora puede uno decir, no estoy de acuerdo, bueno, siempre lo ha podido decir, pero puede decir, no estoy de acuerdo en divorciarme porque yo la amo y es lo mejor de mi vida. Pues sí, pero ya hay una solicitud y mientras la señora... Sí, pero para la señora no. Exacto, Señor. ya es suficiente. No va a haber reconciliación, hay divorcio, punto. Y quedará el otro dolido, ¿no? Marce, ¿qué ibas a preguntar? Lo que pasa es que Carla nos está preguntando qué ventaja o desventaja hay entre un divorcio voluntario de ambas partes contra uno que demanda una parte y la otra acepta la demanda. Pues un allanamiento, ¿no? Sería, mira, cuando uno demanda, se está dando mucho, también porque el sistema oral que ha implementado el tribunal para materia familiar, de repente ha trabado mucho los divorcios. ¿Por qué? Porque los frena a que haya una audiencia en la que se les va a leer todo el convenio, ¿no? Y se va a ir punto por punto para ver que estén de acuerdo. Pero hay mucho tiempo que pasa en esa situación. En el divorcio voluntario, lamentablemente ahorita con esta situación, el tribunal tampoco tiene todos los recursos para poder resolver de manera rápida las solicitudes de divorcio voluntario. Es exactamente lo mismo, solo que con diferente acomodo. ¿Por qué es lo mismo? Porque los dos, en el divorcio voluntario, los dos le hacen del conocimiento al juez que es su voluntad dar por terminada la vigencia del matrimonio y a su vez que se sujetan a los derechos y obligaciones que acompañan en el convenio que exhiben a la solicitud de divorcio, ¿no? Esa sería la única diferencia que hay entre el procedimiento que me preguntas, Marce, y el procedimiento de divorcio voluntario. ¿Por qué? Porque el divorcio necesario lo que cambia es una persona presenta su solicitud y un convenio. El juez tiene que acordarla y ordenar la notificación a la parte demandada. En el divorcio voluntario ambas partes lo promueven y entonces sus abogados ya están enterados del procedimiento, ¿no? Lo que hablábamos al principio. En este divorcio te notifican, te emplazan al procedimiento de divorcio y tú tienes tus días para contestar la demanda y anexar tu convenio. En el caso del allanamiento, en donde una de la parte demandada va a manifestarle al juez, estoy de acuerdo en divorciarme, estoy de acuerdo en los hechos que manifiesta la parte actora o la demandante, y estoy de acuerdo en el convenio, juez. Yo no tengo absolutamente nada ni una coma que le cambien al convenio. Apruébalo, por favor. Y viene de ahí exactamente lo mismo. Una audiencia en donde en la audiencia se les va a preguntar. Oigan, ya han platicado, ya han visto, veo que están allá, no siguen con su firme decisión de divorciarse. Sí y sí. Bueno, tun, se acabó, ¿no? Los siguientes a criterio de juez puede salir una resolución, ya sea por un auto, o elevar ese convenio, que será lo correcto, a una categoría de sentencia ejecutoria, o sea, que dicta una sentencia en donde se vierte el convenio y dice, están divorciados en este momento y tienen aptitudes para contraer nuevas nupcias, se aprueba el convenio en todas y cada una de sus partes por no contener cláusula contraria a la moral, al derecho y a las buenas costumbres. No habiendo más que eso, se da por terminado el procedimiento y se archiva. Sí, esos serían los divorcios más sencillos, ¿no? Ambos. Sí, el escenario más feliz del lo divorcio. que comentaba yo, fíjate que es increíble que habiendo este tipo de divorcios voluntarios, que el tribunal no haya creado ahorita un mecanismo para desahogar rápido esos divorcios, porque finalmente es una carga brutal la que se le hace al tribunal y cerrado peor, ¿no? Si lo hicieran
poniendo 1 o 2 cubículos con jueces a los que se les va a mandar esos asuntos que llegaron, divorcios voluntarios, convenios entre las partes incluso. Sí, de Nada todos más, estamos de acuerdo. Nada más queremos... basta que el juez Sí, los escuche su voluntad. Sí, sí, esté la secretaria de acuerdos, que sea la que da fe de los hechos, que así tiene que ser. Y vámonos. Se desahogaría muchísimo trabajo en el Y tribunal. sobre todo que podrían sacar más rápido los temas Toda que la sí carga. son delicados. Lo que sí son pleitos, ¿no? claro. Cuestiones Los que alimenticias, hay las riesgo. sucesiones, que ahorita se van a volver un caos también, porque pues ha habido mucha gente que ha fallecido por la COVID, ¿no? Entonces, pues, todo eso los va llenando de trabajo y tenemos 70 y, no, son cerca de, si no me equivoco, son 40 y tantos, 50 y tantos juzgados familiares, ¿no? Y no se dan abasto. Es que no. Claro, está terrible. De hecho, nos vuelve a preguntar Carla que cuál de las dos opciones que preguntó sería la más rápida. Digo, nos queda claro lo que nos estás diciendo de los tiempos, ¿no? Definitivamente la voluntaria. O sea, Claro. aquí puede incluso, no sé cuál es la circunstancia de Carla, pero si no tiene hijos, si no requiere pensión alimenticia, si no hay sociedad conyugal, o si la hay, ya se pusieron de acuerdo ellos cómo la van a dividir, pueden ir directamente al registro civil que los casó y pedir un divorcio administrativo, ¿no? O denominado administrativo. Es un divorcio voluntario también. Si en su caso hay hijos, dependientes alimentarios, hay o no un derecho a compensación o a una liquidación de sociedad conyugal, y ya están de acuerdo en todo, como es el derecho voluntario, como es el procedimiento voluntario, pues es lo más recomendable. Ir, presentar su solicitud ante el tribunal y esperar los tiempos. El problema es que van a necesitar mucha paciencia. Pero como ya es un convenio en el que ya establecieron todos y cada uno de los términos y obligaciones que van a tener, pues yo creo que incluso ya hay hasta separación. Claro. Claro. Entonces, ya no les va a afectar ¿Cuál mucho. puede ser el apuro, no? Sí, nada más es esperar la llamada del abogado para decir, oiga, tenemos la audiencia para el 13 de diciembre del 2025. Bueno, pues no hay problema, ¿no? Ok. Que te quieras volver ¿no? Que tu voluntad sea tal que te quieras volver a casar, ¿no? Rápido, Juan, sé que te podremos tener aquí toda la noche, pero a mí me importa muchísimo que toquemos, o que sea rapidito, ¿qué onda con el concubinato? ¿Qué hay de los derechos, obligaciones? Si no estás casada ya valiste gorro, ¿qué onda? No, mira, cuando hay concubinato, pues hay que acreditarlo también, ¿no? El juez establece 3 años o cuando haya hijos. ¿Cómo se acredita? Pues hay fotografías, hay familiares, hay amistades, incluso la amiga o el amigo que presenta a la pareja para que con posterioridad decidan irse a vivir juntos, pero la protección es la misma. No es la misma, es la misma que el matrimonio a cierto grado. ¿Por qué? Porque no hay las mismas obligaciones más que de brindarse alimentos, de las cosas en pareja, en unión libre, por lo regular, se adquiere por ambos. O sea, se vuelven copropietarios de las cosas. Entonces hay un procedimiento para disolver la copropiedad. En el caso que no lo haya, pues sería como las parejas incluso del mismo sexo, ¿no? Es una unión libre lo que están viviendo. Entonces, ¿qué hay? El derecho protege a la pareja que no tiene ingresos, que no trabajó, que preponderantemente se dedicó a las labores de la casa. Entonces, es exactamente, es muy parecido a las obligaciones que todos tenemos frente a nuestras parejas cuando viven con nosotros. Cuando hacemos vida en común, ambos tenemos que participar de los gastos del hogar. Si uno no trabaja, el derecho ha establecido que precisamente se debe de tomar como si fuera un aporte económico el trabajo y sostenimiento del hogar y la educación de los hijos. Si muere tu pareja, pues el derecho te protege para que haya sucesiones, pero muchas veces las parejas, como no hay una liga directa legal, como lo es el papel del matrimonio, desde antes están protegidos para cualquier circunstancia. Hacen un testamento, que mucha gente no hace testamentos. Ay, luego no hablaremos de eso, ¿no? ¿No? Entonces,
esos son problemas que vienen muy a la larga. Pero Ujú. por lo regular, esas parejas son más ordenadas en muchas ocasiones en todas sus cosas. Pero en el caso que me preguntas, el derecho los protege, claro, a los dos. Incluso cuando hay desigualdad, el derecho busca la protección de la mujer primordialmente y de los hijos. Entonces, no debe de tener nadie temor a denunciar las agresiones. Y sobre todo debería de haber un poquito más de reflexión y sensatez para saber si se está en una familia que te sigue agradando o en una familia que ya no te está llenando de satisfactores. ¿Para qué? Para que se identifiquen y eviten con ello el caer en una situación de violencia por el paso del tiempo y el roce entre las partes. Lo Claro. mejor sería, como les comenté en un principio, qué ideal sería que de la misma forma madura, que deciden casarse los dos y que dicen sí y no, o sí o no, si no se van a casar, dar por terminado el matrimonio, ir con un especialista para que le dé el formato legal y presentarla, y en el mismo tribunal se podría, ¿no? Lo ideal sería eso. Pues sí, de Ponernos idea. de acuerdo, y mira, tú vas a ver a tus hijos y yo voy a entender si en algún momento te corren del trabajo. Mucho es que se perdió esa situación en la pareja. No se entiende al otro y el otro quiere fregarse al uno. Claro. Entonces así no se solucionan las cosas. Siempre hay que procurar. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Sí, por Siempre. Lo que pasa es que a veces no, o sea, cuando estás en eso es un tema de poder, ¿no? Es de a ver quién jala más, y a ver, Es un vicio. y si alguien pudiera como realmente asentar un buen abogado o bueno, o tu persona y decir, no voy a sacar nada más, o sea, porque también es lo justo, o sea, tampoco le voy a pedir, ¿no? Lo que le dan a otras, porque quizá no es la misma situación de la expareja ahora, ¿no? Entonces, Claro. pero sí es tratar de pedir lo justo, porque cuando ya empiezan a quererse enganchar es cuando obviamente, y no es ponernos de un lado ni de otro, o sea, es simplemente lo que es justo, creo que es la base. Mira, muchas Pero veces en la cuando forma de pedir está la del dar, ¿no? sí, Eso es principal. Pero muchas veces al pedir hay alguien dispuesto a no dar, claro, también. cualquiera de los dos. Entonces en ese momento es cuando se te agita la tierra que tienes en un vaso y todo lo ves turbio. No sabes qué va a pasar con tu vida, no sabes qué va a pasar con los niños, no sabes qué va a pasar con él, estás desesperado, estás, para colmo traes, estás deprimido, sobajado, te sientes basura, ¿no? Lo mejor es calmarse, pensar con sensatez, ir con un especialista, en el caso de un psicólogo, ir con un especialista, en el caso de una asesoría legal, que te calme, porque siempre llega todo el mundo con las uñas de fuera. Siempre. Y la bandera es que yo lo único que quiero es proteger a mis hijos. Y no, la realidad es que muchas veces no es la protección de los hijos, es la economía. Pegarte al otro, ¿no? Con el factor económico es lo que se persigue y quienes la llevan de perder son los niños. Claro. Juan, pues creo que nos la podemos pasar aquí como toda la noche, todo el día, ¿no? Porque dudas, pues, no sé si tengan, chicas, algo más que Por ahí preguntar. hay dos preguntas, ¿no, Marce? Todavía rapidita. Sí. Una Carla vuelve a preguntar, bueno, nos comenta si tiene alguna ventaja el que demandó el demandante sobre el demandado, por haberlo hecho antes, ¿no? O que están en igualdad de derechos, ¿no? O sea, aquí como se dice, exacto, hay una igualdad de derechos, ¿no? Y no el que suelta el golpe primero pega dos veces, porque tienes el mismo tiempo para defenderte en cualquiera de los casos que se te demande o se te denuncie. Eso es lo de menos, no pasa nada. Realmente el hecho de demandar es simplemente reclamar un derecho o reclamar una falta, una obligación que no ha cumplido tu contraparte. Entonces, no hay una ventaja, siempre vas a tener el derecho de réplica. Sí. ¿La de también, Alejandra, no, Marce?
Sí, que también nos pregunta si ella no comprueba ingresos, cuánto es lo justo que dé para 2 hijos que tiene ella a su cargo y que él tiene otro a su cargo también y que si él puede pedir pensión a una mujer. Las mujeres también pueden pagar pensiones, ¿no? Si son las principales proveedoras, ¿no? Tengo Mira, amigas Ajá, que les sí, toca sí. pagar. Ujú. O sea, mira, muchas de las ocasiones, y se ha dado mucho ahora con esta modernidad, es que la mujer dice, ¿sabes qué? Yo, con permiso, ahí están tus hijos y yo me voy, ¿no? O en el caso que haya un pleito y los niños hayan decidido quedarse con papá, como quiera que sea. De cualquier manera, el, el pago de pensión alimenticia va principalmente para el deudor alimentario que no tiene a su cargo la guardia y custodia, sea hombre o sea mujer, ¿no? Ahora, si la pareja principalmente fue el hombre el que se dedicó a las labores del hogar y a la educación de los niños y no tiene ingresos propios, pues desde luego le corresponde el pago de una pensión alimenticia para él, ¿no? Que son los menos, pero se dan los casos también, ¿no? Pero Sí. si el que detente la guardia y custodia siempre va a ser el que por los cuidados y atención a los niños que él les da, va a ser su aporte que se toma como económico a la pensión alimenticia. Y el que no tiene a su cuidado a los niños está obligado a pagar la pensión alimenticia según sus propias condiciones y consideraciones y pruebas que haya habido en el procedimiento. Perfecto, Juan. Claro. Muchas Oye, gracias. Juan, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al Artemis. De verdad, nos has abierto como muchas dudas y de verdad es que cuando estás dentro de un conflicto así, no ves. No ves y no sabes ni por dónde. Entonces creo que esto, de todas maneras, obviamente quien tenga dudas, quien quiera acercarse a Juan ya para Una asesoría, ¿no? una asesoría, un apoyo como abogado, adelante, se comunica con nosotros y con mucho gusto le pasamos los datos. Y pues muchísimas gracias, Juan. Gracias. No, estoy para servirles a todas, mucho gusto. Gracias, Juan. Encantado de estar aquí con ustedes platicando. Una buena Muchas charla. gracias, ¿no? Pues Empiezo con él. Muchas gracias. Cuando muchas gusten, gracias. pues, Entonces, Muchas gracias, buenas linda noches. noche a un todas. abrazo. Y pues nos vemos el viernes. No olviden darle like, no olviden compartir. Al final, como siempre decimos, es importante que llegue al quien tiene que llegar. Entonces, muchas gracias, chicas, y nos vemos la próxima. Buenas Hasta noches. luego, buenas noches. Que estén bien, buenas noches.